Nueva York se hunde por el peso de sus rascacielos, sus calles y todo lo demás. Y otras ciudades costeras también descienden dramáticamente. Mientras tanto, suben los mares. Si sumamos el millón de edificios de la ciudad de Nueva York, obtenemos unos 1,7 billones de libras de peso, más de 770.000 millones de kilos, que presionan sobre la tierra, y eso sin contar el resto de infraestructuras, como las carreteras, el pavimento y las aceras, además de lo que hay sobre ellas. Todo ese peso está deformando el suelo, como pelotas de bowling sobre un colchón de foamy, y provocando un tipo de hundimiento conocido como subsidencia, cuando la tierra se comprime lentamente. Pero, ¿cuánto se hunde? Un nuevo estudio revela que, por término medio, el índice de hundimiento en Nueva York oscila entre 1 y 2 milímetros al año, pero en algunos lugares llega hasta los 4 milímetros. Puede que no parezca una cifra preocupante, pero si se suma año tras año, se trata de un hundimiento significativo que duplica el aumento relativo del nivel del mar en la metrópoli. El geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos, Tom Parsons, coautor de un nuevo artículo en el que se describe la investigación, comenta: el aumento del nivel del mar es de 1 a 2 milímetros, mientras que el descenso medio es de 1 a 2 milímetros. Parece que hay una relación clara entre urbanización y hundimiento. Partes de Yakarta, en Indonesia, se hunden casi 30 centímetros al año. El área de la bahía de San Francisco podría perder hasta casi 430 kilómetros cuadrados de costa debido a la combinación de la subida del nivel del mar y el hundimiento. El mes pasado, otro equipo de investigadores descubrió hundimientos en toda la costa este, de hasta 10 milímetros al año en algunas zonas de Delaware. La principal forma de provocar un hundimiento dramático es la extracción excesiva de aguas subterráneas, como ocurre en Yakarta y en Ciudad de México. Aunque en este último caso no se trate de una ciudad costera, según un estudio publicado en 2021 por Estelle Chaussard y su equipo de la Universidad de Oregón, allí el suelo se está hundiendo a un ritmo de casi 50 centímetros por año, algo que según los investigadores no es reversible. Los acuíferos drenados colapsan como botellas de agua vacías. Pero en Nueva York, el hundimiento depende de la composición del suelo subyacente. Hace mucho tiempo, los glaciares rasparon la zona, depositando sedimentos. También se formaron lagos que acumularon aún más sedimentos. Así que la Gran Manzana está construida sobre una compleja mezcla de materiales como arcilla, limo y relleno artificial, que son propensos al hundimiento. También hay arena y grava, que tienden a resistirlo. Cuanto más blando sea el suelo, más probable es que se comprima bajo carga, explica Parsons, aunque no se construya sobre él, se hundirá por su propio peso. Pero si construyes sobre él, seguro que se hunde bastante. Parsons y sus colegas calcularon los índices de hundimiento en Nueva York sumando primero todo ese peso urbano y combinándolo después con datos geológicos sobre la composición de los distintos depósitos. También recopilaron datos de satélite que medían cambios diminutos en la elevación para mostrar qué zonas se han hundido y cuáles se han mantenido relativamente estables. Puede que los rascacielos de Manhattan sean los edificios más pesados de la ciudad, pero están anclados al lecho rocoso subyacente, por lo que no suponen un gran problema de hundimiento. El problema está más en la costa, donde los materiales esponjosos como la arcilla y los rellenos artificiales son especialmente propensos a la compresión, y donde el nivel del mar está subiendo. El hundimiento es una vulnerabilidad oculta para las ciudades costeras. Los modelos que proyectan cuánto subirá el nivel del mar en una zona determinada aún no lo tienen en cuenta. En 2050, el nivel medio del mar en Estados Unidos habrá subido 30 centímetros y, para entonces, el 70% de la población mundial será urbana, frente al 56% actual. En las ciudades costeras, ese auge agravará el problema porque más gente necesitará extraer más agua subterránea y necesitará más edificios y más carreteras, lo que a su vez aumentará la presión sobre los sedimentos. Si esa migración costera se correlaciona con la construcción de nuevas infraestructuras a lo largo de la costa, es muy probable que veamos un cambio en la elevación del terreno, asegura Manocher Sirsay, experto en seguridad medioambiental del Virginia Tech, quien realizó el estudio anterior sobre el hundimiento en la costa este. No formó parte de este equipo de investigación, pero revisó su artículo para la revista. Según Sirsay, una de las principales preocupaciones de las zonas costeras es la deformación de las llanuras aluviales. La zona tiene que tener una cierta pendiente, de modo que si hay fuertes precipitaciones, el agua drena, explica Sirsay,
Pero cuando hay estructuras que crean hundimientos localizados, cambia temporalmente la pendiente de las llanuras aluviales. En esencia, esto crea una gran cavidad que se llena con las lluvias torrenciales y puede inundar carreteras y edificios. Y lo que es peor, el cambio climático ya está provocando lluvias y huracanes más intensos, junto con marejadas ciclónicas más fuertes que empujan muros de agua tierra adentro. En febrero de 2022, un grupo de agencias federales publicó un informe en el que se detallan las posibles consecuencias del aumento del nivel del mar en Estados Unidos. En promedio, el reporte prevé hasta más de 30 centímetros 12 pulgadas adicionales en los próximos 30 años, la misma cantidad que el país ha visto en el último siglo. Desde ahora y hasta el año 2100, las costas podrían experimentar un promedio de 60 centímetros de subida, solo por las emisiones que ya están en la atmósfera, y hasta 1,5 metros más si la humanidad no consigue reducirlas de aquí a entonces. La realidad más detallada es que los distintos tramos de costa experimentarán tasas de crecimiento oceánico muy diferentes. En 2050, el promedio del aumento del nivel del mar será de entre 10 y 20 centímetros en el Pacífico, de entre 10 y 14 centímetros en el Atlántico y de entre 14 y 18 centímetros en el Golfo de México. ¿Qué ocurrirá entonces? Si el deshielo de los glaciares está llenando todos los océanos con agua extra, ¿no deberían todas las costas experimentar el aumento del nivel del mar de igual manera? La cuestión se reduce a dos peculiaridades físicas: la velocidad a la que se hunde la Tierra y las características del agua costera. La comparación de dos ciudades situadas en costas diferentes ilustra claramente la gran diferencia que pueden suponer estos factores. Galveston, en Texas, donde la Tierra se hunde, podría experimentar una elevación de casi 60 centímetros para el año 2050, mientras que, en Anchorage, en Alaska, podría descender el nivel del mar hasta 20 centímetros, gracias a que su terreno se está elevando tras la desaparición de los glaciares. Nueva York ha estado sufriendo hundimientos desde el final de la última era glacial. Al haberse liberado del peso de las capas de hielo, algunas áreas en la costa este se han estado expandiendo, mientras que otras partes del litoral, incluida la zona en la que se encuentra la ciudad de Nueva York, parecen estar asentándose. Esa relajación causa el hundimiento, dice Tom Parsons, geofísico investigador del Pacific Coastal and Marine Science Center del USGS en California, y uno de los 4 autores del estudio. Pero el enorme peso del entorno construido de la ciudad empeora este hundimiento, afirma Parsons. Puede considerarse como representante de otras ciudades costeras en Estados Unidos y en el mundo que tienen poblaciones en crecimiento debido a la migración, que experimentan urbanización asociada y se enfrentan al aumento del nivel del mar. Existen diversas razones por las cuales las ciudades costeras se están hundiendo, pero el peso de la infraestructura humana sobre el terreno desempeña un papel importante. La escala de esta infraestructura es vasta. En 2020, la masa de los objetos creados por el ser humano superó a la biomasa viva. ¿Se puede hacer algo para impedir que estas ciudades que, en conjunto, son el hogar de cientos de millones de habitantes, se hundan en el mar? Algunas ciudades alrededor del mundo, como Yakarta, la capital de Indonesia, se están hundiendo mucho más rápidamente que otras. En algunas ciudades, estamos viendo hundimientos de unos pocos centímetros al año, dice Steven Dont, profesor de oceanografía en la Universidad de Rhode Island en Narragansett. A este ritmo, la ciudad se está hundiendo mucho más rápido de lo que los niveles del mar están subiendo para encontrarse con ella. Tendríamos que aumentar la fusión de hielo en un orden de magnitud para igualar eso. Además de ser coautor del estudio sobre Nueva York, Dont es uno de los 3 autores de un estudio de 2022 que utilizó imágenes satelitales para medir las tasas de hundimiento en 99 ciudades costeras de todo el mundo. Si el hundimiento continúa a las tasas recientes, estas ciudades se enfrentarán a eventos de inundaciones graves mucho antes de lo proyectado, escribieron Dont y sus colegas Pei-Ching Wu y Matt Wei, ambos de la Universidad de Rhode Island. El sudeste asiático apareció con frecuencia en la lista de ciudades que sufren el hundimiento más rápido. Partes de Yakarta se están hundiendo entre 2 centímetros y 5 centímetros por año. Además de Yakarta, que está siendo reemplazada como capital de Indonesia por una ciudad que se está construyendo a 1996 kilómetros de distancia, figuran Manila, Filipinas, Chittagong, Bangladesh, Karachi, Pakistán, y Tianjin, China. Es por esto que asegurarse de que los edificios más grandes se ubiquen sobre el lecho rocoso más sólido podría ayudar a reducir la tendencia descendente.
Otra solución, al menos para algunos lugares, es reducir la extracción de aguas subterráneas y la explotación de acuíferos subterráneos. Parsons y sus colegas advierten de que el aumento de la urbanización probablemente incrementará la cantidad de agua subterránea extraída y se combinará con una mayor construcción para hacer frente al crecimiento de la población. Encontrar formas más sostenibles de satisfacer las necesidades de agua de la ciudad y mantener los niveles de agua subterránea podría ser de ayuda. Sin embargo, el método más común es un programa engorroso e imperfecto de construcción y manutención de defensas contra inundaciones, tales como malecones. Los expertos también señalan que el hundimiento de la ciudad podría exacerbar el impacto de eventos climáticos extremos, como el huracán Sandy en 2012, cuando las inundaciones afectaron gravemente a Nueva York. Además, existe evidencia que sugiere que los gases de efecto invernadero están contribuyendo al aumento de la frecuencia de los huracanes en la región, lo que agrava aún más la situación. La integridad estructural de los edificios también está en riesgo debido a la exposición repetida de los cimientos al agua salada, que puede corroer el acero de refuerzo y debilitar el concreto. Los investigadores advierten que las tormentas severas son ahora más probables que nunca debido al cambio climático y que la ciudad de Nueva York debe tomar medidas urgentes para abordar este problema. Se estima que el 90% de las estructuras en las áreas de riesgo de inundación posterior a Sandy no cumplen con los estándares de construcción adecuados para hacer frente a los desafíos del hundimiento y las inundaciones. Nueva York enfrenta desafíos significativos por el peligro de inundación. La amenaza del aumento del nivel del mar es de 3 a 4 veces mayor que el promedio mundial a lo largo de la costa atlántica de América del Norte. Una población muy concentrada de 8,4 millones de personas enfrenta diversos grados de peligro por inundaciones en la ciudad de Nueva York, publicó el investigador. 2 huracanes recientes causaron víctimas y graves daños en la ciudad de Nueva York, agregó. Y sumó, en 2012, el huracán Sandy forzó la entrada de agua de mar a la ciudad, mientras que las fuertes lluvias del huracán Ida en 2021 abrumaron los sistemas de drenaje debido a la gran escorrentía dentro de la ciudad, en su mayoría pavimentada. El riesgo es mayor en el Bajo Manhattan y también genera preocupación la situación de Brooklyn y Queens. Según publicó el New York Post, la ciudad ya ha visto estos efectos desde hace más de una década. La combinación de hundimiento tectónico y antropogénico, el aumento del nivel del mar y el aumento de la intensidad de los huracanes implican un problema acelerado a lo largo de las áreas costeras y ribereñas, escribió. Los gases de efecto invernadero parecen estar reduciendo la barrera natural de cizalladura del viento a lo largo de la costa este de Estados Unidos, lo que permitirá eventos de huracanes de alta intensidad más frecuentes en las próximas décadas. Tal vez haya también algo de soberbia en el desafío cada vez mayor a las alturas en esta Babilonia de la modernidad. Desde los centros económicos del distrito financiero en el Bajo Manhattan o las nuevas edificaciones que trepan en Brooklyn y Queens, pasando por las señas de identidad del Empire State Building o la Torre Chrysler, hasta los ultramodernos rascacielos del Corredor de los Billonarios, todas estas cimas configuran la identidad de Nueva York, su famoso skyline. Esos mismos edificios que le dan a la Gran Manzana ese sentido de bravuconería, también contribuyen a su hundimiento. Porque Nueva York se está hundiendo en parte, constata el citado estudio, por el extraordinario peso de sus rascacielos de vértigo. Esta circunstancia no hace más que empeorar la exposición a inundaciones a las que la metrópolis global se expone como consecuencia de la subida del nivel del mar por el impacto del cambio climático. Hay algunas formas de reducir el riesgo de agravar el aumento del nivel del mar con nuevos hundimientos. Por un lado, los gestores del agua de las zonas costeras deben tener cuidado de recargar el agua que extraen de sus mantos acuíferos. En segundo lugar, los constructores deben hacer estudios geológicos antes de la construcción para determinar si los sedimentos locales son propensos al hundimiento. En algunos casos, hay que retirar decenas de metros de sedimentos sueltos y tierra, señala Searcy. Sin duda, restringir el desarrollo a los lugares donde los suelos subyacentes son menos propensos al hundimiento es útil, añade. A mayor escala, la restauración de los humedales costeros naturales puede ayudar. Cuando estos están sanos, reciben el limo de los ríos, que repone los sedimentos. Los humedales también actúan como diques naturales, absorbiendo las mareas de tormenta y evitando que inunden las ciudades. Restaurar estos ecosistemas aumentará la biodiversidad y convertirá las tierras costeras en una herramienta para adaptarse a la doble amenaza del hundimiento y la subida del nivel del mar.
Este enorme peso está empujando Nueva York hacia el fondo. Mientras que muchos de los grandes inmuebles se hallan sobre un lecho de roca sólida, como el esquisto, hay una mezcla de otras arenas y arcillas que se han acumulado, lo que se suma a un efecto de hundimiento que ocurre de forma natural. La exposición continuada de los cimientos de los edificios al agua salada puede corroer el acero de refuerzo y debilitar químicamente el hormigón, se remarca. Si bien esto también sucede en otros entornos costeros, el sobrepeso de Nueva York complica la situación. No hay que tener un pánico inmediato, señalaron. Cuanto más blando es el suelo, mayor es la compresión de los edificios, prosiguen. No fue un error construir grandes edificios en la ciudad de los rascacielos, pero recomiendan tener presente que cada edificio que se alza se presiona el suelo hacia abajo, rumbo a la Atlántida. Pero en muchos lugares, estos esfuerzos de mitigación tendrán dificultades para seguir el ritmo del desarrollo costero. Mucha gente, por razones obvias, quiere vivir en las costas, donde hay oportunidades, advierte Parsons. El crecimiento de la población implica uno de la construcción y de la demanda de aguas subterráneas, así que es probable que veamos cómo esto se acelera.